jueves 27 de septiembre del 2007 y estamos en sesión para Javier de Buenos Aires. Bueno, Javier, antes de empezar la sesión de psicoeditación, comentaba de que habíamos tenido un debate con algunos chicos del foro, del grupo Elrond, sobre el tema de los nombres de las entidades espirituales. Porque a veces un tetán se dejaba llamar de una manera y a veces de otra. Bueno, muchas veces se ha aclarado que los nombres se usan a funciones únicamente del plano físico, porque entre ellos se reconocen mediante conceptos, mediante el concepto vibracional. Pero los espíritus y las entidades angélicas tienen dos tipos de vibraciones: la vibración tonal básica y la vibración tonal sutil, que pueden modificarse de acuerdo al plano en que habiten. Entonces, las entidades son percibidas de otra manera por sus mismos pares. Yo había dado el ejemplo del efecto Doppler, y quizá no sea el más idóneo, pero se acerca un vehículo o un tren a toda velocidad que no para en la estación donde estás, y el sonido se escucha, o sea, cuando pasó el sonido es más grave, porque cuando el sonido se acerca a la persona se capta agudo, cuando el sonido se aleja se capta más grave. Lo mismo sucede con la luz. Cuando la luz se acerca se capta azul, cuando la luz se aleja se capta rojo. Por eso los astrónomos detectaron que con el efecto Doppler en la luz, que el universo se estaba expandiendo porque las galaxias mostraban el corrimiento hacia el rojo. La variación en la escala vibracional de las entidades espirituales no cambia su parte interna, no cambia su parte básica. Esto significa que si hay dos almas gemelas en el plano 3 y una de las dos sube al plano 4, van a seguir vibrando en sintonía internamente, pero va a haber un cambio vibracional externo en la que subió. Entonces va a ser reconocida de otra manera por las antenitas conceptuales de sus congéneres, va a ser reconocida de otra manera, va a vibrar en otra sintonía externamente. Al vibrar en otra sintonía externamente, seguramente, y por algo que no tendría por qué ser, ante nosotros se presentan de otra manera. Invento, quien de repente decía, sí, mi nombre como tetán es Aramel, ahora de repente es Marcoí. ¿Y por qué Marcoí y antes Aramel? Porque Aramel era una vibración externa y la nueva es otra vibración que es la actual. De todas maneras con todo respeto por las entidades, lo tomo como un, entre comillas, defecto de cómo se presentan ante nosotros, porque como nosotros no percibimos la vibración espiritual, porque en el plano físico somos más básicos, nos manejamos con los 5 sentidos físicos, pero no captamos ese tipo de vibraciones, no habría nada de malo en que se sigan presentando como estaban, como se presenta Ron Roanel, o mi yo superior Jonah Canurel. Sí, de hecho acá, o sea, uno nace con un nombre que le ponen, en mi caso Javier, y de repente con los años en un determinado grupo social le ponen un apodo, y después ese apodo termina siendo con el que nos conocen a lo mejor durante una gran parte de nuestra vida. O sea, no dejamos de llamarnos Javier, pero tampoco dejamos de asociarnos con ese apodo que nos ponen, o sea, a nivel mundano, ¿no? Sin desmerecer ninguna actividad laboral, de repente trabajabas en X tema y ahora
creciste en tu trabajo o de repente tenés una profesión que te reditúa más económicamente y tu escala social es otra y el tipo de gente de repente ya no te llama Tito, sino que ahora te pone un nickname, un apodo más acorde a esa esfera social. Y uno de repente, porque la numerología también lo dice, se va identificando con ese nombre o nickname y actúa en consecuencias, a veces actúa en consecuencia. La numerología no es perfecta, porque la numerología se puede hacer una carta numerológica a un niño de 1 año o a una persona de 70 años. Y como se hace con el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, va a salir igual a un niño de 1 año como a ese mismo niño ya crecido de 70. Claro. Lo que va cambiando en la carta numerológica es los años personales. Van cambiando los años personales. Ejemplo, tu fecha de nacimiento, tu año personal es de fecha de nacimiento a fecha de nacimiento. De tu fecha de nacimiento 2007 a tu fecha de nacimiento 2008, porque ahora estamos en 2007. Ese es el año personal de la carta numerológica. Eso es lo único que va a cambiar de la criatura al señor mayor. Todo lo demás se va a mantener igual. El impulso del alma, los planos de conciencia, los karmas, que los karmas también es algo para tomar con pinzas porque uno puede ir aprendiendo la lección en la propia vida. De repente te haces una carta numerológica y en la carta numerológica figura determinado karma y seguramente la carta numerológica puede estar equivocada porque ese karma a lo largo de tus X años ya aprendiste esa lección y ese karma ya no está. En la carta numerológica sigue figurando porque como la carta numerológica se hace con tus datos de nacimiento, la carta numerológica no es inteligente. No sabe si ya revertiste ese karma o no, no sabe si esa lección fue aprendida o no. Claro, sí. Y dentro de todo, reconozco que es una de las mancias, por así llamarlo, más exactas la numerología. No precisa hora de nacimiento porque no es astral, es numerológica. No está guiada por cuerpos celestes. Por eso es más exacta. Terminando con el tema de la vibración espiritual o angélica, nosotros mismos cambiamos de vibración durante la vida. Yo, Jorge Holguín, no soy la misma persona que era hace 10 años, y eso que hace 10 años dio un tremendo brinco, porque cuando conocí a Horacio Belmont, que empecé con el tema de la canalización telepática, aprendí un montón de cosas, guiado por mi propio yo superior, por el Maestro Jesús o por otras entidades maestras. Y bueno, gracias a esa información que yo absorbí del suprauniverso, se creó un conocimiento de ese mundo espiritual y angélico. Se creó, que no tiene nada que ver con todo lo conocido hasta ahora. No tiene nada que ver con todo lo conocido por todas las religiones. Y como yo soy mi primer detractor, siempre me fijo qué es lo que me cierra y qué es lo que no me cierra. Y a mí me cerraba. Una de las cosas que me han cuestionado, porque fui el descubridor de eso, es ¿por qué encarna un 10%? ¿Por qué no encarna un 9%? ¿Por qué no encarna un 11%? ¿Por qué no encarna un 12%? Y yo respondería de la misma manera que responde Eón. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué encarna un 10%? Y es así. Viniendo de él no lo vamos a discutir. Ayer le comentaba a Pedro, que hace meditación masiva, de que una de las cosas que más me gustaría es poder conversar con Eón. Poder conversar con Eón. Estando yo como interlocutor y estando yo como canalizador de Eón. Sin desmérito, y esto lo aclaro, sin desmérito de ningún otro medium, que los respeto, y sin desmérito de ningún interlocutor, que los respeto también. Pero estando tete a tete con él, con Eón, canalizando a Jorge Holguín y preguntando a Jorge Holguín, yo le puedo sacar muchísimo más jugo de lo que le sacó hasta ahora.